Hola, Dios te bendiga. Quien te habla, el evangelista Sergio Colazo desde la Argentina. Y estaremos hablando sobre el tema ¿por qué es tan importante tener dominio propio? Amén. El dominio propio, según la Biblia, es fruto del Espíritu Santo. Y a eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Porque el fruto del Espíritu Santo es también, entre una de las virtudes, es dominio propio. Amén. Pues en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de buen juicio, de dominio propio. Muy bien. Entonces, oramos que esta palabra pueda ser de bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el dominio propio. Amén. Tener dominio propio. Qué bueno que es, qué bueno que es. Fruto del Espíritu Santo. Pero también está en nosotros el ejercitarlo. Amén. Esforzarnos también por lograr lo mejor. Tener dominio propio. Entonces, ¿qué es el dominio propio? Es fruto del Espíritu Santo, pero también es una virtud que te permite el control de las pasiones. ¿Qué es entonces? Es el control que te permite el controlarte de las pasiones, de los deseos carnales. Entonces, es también templanza, es una virtud cristiana. Amén. Bendito sea Dios. El dominio propio o autocontrol es no dejar que el pecado nos domine. Cuando nosotros tenemos dominio propio, el pecado no nos domina a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos poder del Espíritu Santo para vivir de acuerdo al dominio propio. El dominio propio, cuando tú lo ejercitas, te vas a librar de muchos males, de muchos males. Dominio propio o autocontrol es no dejar que el pecado te domine. Amén. ¿El pecado te va a dominar? ¿Los vicios te van a dominar? No, no hay nada que te pueda dominar. Tus pasiones carnales no te van a dominar cuando seas llena del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Entre una de las virtudes que produce el Espíritu Santo es tener dominio propio sobre el pecado. Segundo, dominio propio sobre nuestros pensamientos. Mira, tener dominio propio sobre nuestros pensamientos. Podés llegar a dominar los pensamientos, podés llegar a controlar tus pensamientos, pero también podés llegar a controlar tus emociones. Las emociones lo podés llegar a controlar con la ayuda del Espíritu Santo, pero también tienes que poner de tu parte. Controla tus emociones, controla tus pensamientos por medio de el dominio propio. El dominio propio, amén. Recibe esta palabra de Dios. Dios te está dando dominio propio, el buen juicio. Amén. El dominio propio sobre nuestro comportamiento. Cómo te comportas. Amén. El dominio propio sobre nuestras palabras. Sobre las palabras que pronunciamos. Amén. Dominio propio sobre las emociones.
Amén. Podemos llegar a tener dominio propio sobre las emociones y ser sanados de heridas enterradas. La ira, poner límites para que los que te manipulan, los demás, las manipulaciones de los demás, no te hagan daño. Amén. Entonces tu emoción debe estar ahí fortalecida para que esos que tratan de hacerte daño no te va a llegar a ti, porque tú te sabes dominar, tú tienes dominio propio, y entonces la ira de los demás, el enojo de los demás, tu propio enojo no le hará daño a tus propias emociones. Deben ser sanadas esas emociones para que el dominio propio pueda llegar a manifestarse en tu vida. Amén. Sentimientos tienen que ver con el corazón, controlar los sentimientos. Amén. Tenemos que tener dominio propio, controlar los sentimientos. No ser demasiado enamoradizos, cuidado con esto. Tener dominio propio sobre los hombres. Esto va para los hombres. Los hombres deben tener dominio propio para controlar sobre las mujeres. Amén. Porque si no tienes dominio propio, vas a estar haciéndole ojitos a una chica que te gusta, o si eres una mujer, vas a estar haciéndole ojitos, diciéndole piropos, diciéndole cosas a alguien, a una mujer que te gusta, tratándola de seducir. ¿Por qué? Porque no tienes dominio propio. Necesitas dominio propio, porque nuestra carne es débil, y esto es algo espiritual, algo que fluye desde muy adentro. Tener dominio propio entonces sobre nuestros enojos, no enojarte fácilmente, la ira, por ejemplo, los enojos. Tener dominio propio sobre los pensamientos, sobre las palabras, sobre las emociones, ser sanados de la ira. Amén. Las mujeres, amén, también tienen que tener dominio propio sobre los hombres, amén. No dejarse seducir así nomás. Deben tener dominio propio en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de conducirse en la vida. Tienen que tener dominio propio. Lo necesitamos. Dios nos da. Él quiere que vivamos y quiere ser un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios. Tienes que tener dominio propio, autocontrol. Poder controlar tus sentimientos, poder controlar tus emociones, poder controlarte. Amén. ¿O quién te controla? ¿Quién te controla? Amén. ¿Te controla los demás o lo podés llegar a manejar bien a tus sentimientos, a tus pasiones, a tus apetitos carnales que te alejan de nuestro Padre Celestial? Entonces, tenemos que tener cuidado con estos sentimientos de rechazo también y tener autocontrol sobre los sentimientos de rechazo. Hay personas que se sienten rechazadas porque no pueden llegar a controlar eso por medio del dominio propio. El dominio propio es necesario. Los siervos de Dios lo necesitamos. Tenemos que vivirlo. Gloria al nombre del Señor. No sentirnos rechazados. Tenemos que saber manejar esto también. Amén. Aleluya. Tenemos que tener dominio propio sobre nuestro sexo, nuestra sexualidad. Amén. Tienes que tener dominio propio para no caer en fornicación. Tienes que tener dominio propio para no caer en adulterio. Tienes que tener dominio propio para no pecar contra el Padre Celestial. Porque Dios te quiere dar dominio propio sobre el pecado. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder,
y ese espíritu de poder está en nosotros. Por tanto, no te va a vencer las tentaciones. Amén. Dominio propio sobre nuestras palabras. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 10 y versículo 19, que el que mucho habla, mucho rella. Callar a tiempo es de sabio, y al necio, aun cuando calla, le es contado por sabio. Así que tenemos que tener cuidado entonces con las palabras. Alabado sea Dios. Dominio propio sobre nuestras palabras. También pueden leer Santiago 3:5. Amén. Entonces, callar es de sabios. Aleluya. Porque el que mucho habla, mucho yerra. Santo. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre de la gloria. Dominio propio. El dominio propio es algo que lo estamos necesitando cada día. Ser más prudente, sano juicio, todas estas cosas que lo podemos llegar a lograr si buscamos de Dios, pero también si ponemos de nuestro lado. Amén. Gloria a Dios. El dominio propio sobre nuestro comportamiento y el dominio propio sobre las comidas. Ustedes vieron que hay personas que no tienen dominio propio y tienen que estar comiendo algo siempre, están buscando siempre algo para comer y no tienen dominio propio sobre las comidas, no tienen dominio propio sobre las bebidas alcohólicas que puedan llegar a consumir. Entonces, el dominio propio te puede llegar a ayudar si eres una persona excedida en kilos. Entonces no vas a necesitar tomar pastillas para adelgazar. Si tienes dominio propio, vas a poder controlar tu apetito. Amén. Y vas a adelgazar. Amén. Sin pastillas. Amén. Solamente con caminatas y con dominio propio. Aleluya. Así que los que no pueden controlar y que están siempre deseando comer y llenarse y no pueden vivir sin estar consumiendo algo o comprando algo. Hay personas que no pueden, que no tienen dominio propio para controlar y tienen que estar comprando, compradores compulsivos, jugadores compulsivos, alcohólicos compulsivos y que no tienen dominio propio. Oh, sí, Señor. Tenés que tener dominio propio también sobre las redes sociales. Hay personas que no pueden vivir sin el celular en la mano. Entonces, no tienen dominio propio. Los hijos de Dios, los siervos de Dios, necesitamos tener dominio propio en todas las cosas que puedas llegar a estar necesitando en tu vida. Dominio propio. Entonces, sobre las comidas, dominio propio en cuanto a la vestimenta, y dominio propio en cuanto a tomar cosas, dominio propio en cuanto a comprar. Amén. Aleluya. Comprar algo si lo necesitas. Pero hay personas que igual compran y gastan todo. Amén. Santo. Así que evitar cualquier cosa que los lleve a la tentación. Usted tiene que evitar cualquier cosa que los lleve a la tentación. Si usted quiere tener dominio propio, trate de evitar aquellas cosas que los llevan a la tentación, que los llevan a pecar. Amén. Entonces, como por ejemplo, si usted es un adicto al internet, entonces no tenga internet. Si usted piensa que el internet lo está dominando, entonces no tenga internet. Si usted piensa que el alcohol lo está dominando, pues no tenga alcohol en su casa.
Si usted piensa que comprar, usted es un comprador compulsivo y no tiene dominio propio, entonces cuando usted salga, lleve lo justo y necesario, no lleve demasiado dinero. Si usted es un comprador compulsivo, lleve lo justo, deje la tarjeta de crédito guardada, no se dedique porque tenga tarjeta, ahí nomás va a gastar todo. No, usted tiene que tener dominio propio, porque el dominio propio le va a ayudar, Dios lo va a ayudar, pero tiene que tener dominio propio. Amén. Gracias, Jesús. Debe evitar entonces cualquier cosa que lo lleve a la tentación. También usted debe sanar todas las heridas emocionales que usted pueda llegar a tener. Tal vez usted está herido por emociones del pasado y eso está haciendo que no se pueda desarrollar, porque esto del dominio propio es como un músculo que se ejercita, y si usted no puede controlarlo a esto, usted entonces tiene que sanar esas heridas emocionales que viene cargando desde antes. Cuando su corazón se sane, entonces usted va a poder desarrollar el dominio propio. Amén. Usted debe mantener un progreso. Usted debe mirar lo que ha logrado y decir, gracias a Dios por lo que logré. Usted debe controlar su apetito ambicioso, su apetito egoísta, su apetito que quiere tener más dinero. Amén. Hay personas que pierden mucho más de lo que ganan. ¿Por qué? Porque no pueden controlar el dominio propio. El dominio propio usted puede controlarlo. Amén. Confíe en Dios, que Dios le va a ayudar. Aleluya. Gloria a Dios. Usted debe estar viendo siempre las cosas que ha logrado y dar gracias a Dios. Las rutinas diarias y la misma hora. Usted debe controlar los tiempos. Amén. Usted debe hacer un tiempo para orar, un tiempo para ir a la iglesia, un tiempo para estar en las redes, un tiempo para trabajar. Usted debe organizar sus tiempos. Eso también forma parte de un cristiano que tiene esta virtud, el dominio propio. Usted debe controlar sus tiempos. No se enfoque todo el día en una sola actividad. Usted debe repartir una hora para hacer ejercicios, una hora para caminatas, una hora para estudiar, otro tiempo para ir a la universidad, otro tiempo para trabajar, para comer, otro tiempo para ser sociales, otro tiempo para evangelizar, otro tiempo para dar algo a los demás, o un tiempo para usted misma. ¿Ven? No se enfoque demasiado en dar y dar y dar. Dese el gusto usted misma también. Usted se lo merece. Usted se merece que usted se coma un bomboncito por allí. Amén. Si lo desea, pero sin excederse, ponerse el límite, decir no, uno solo nomás. No me voy a comer 10 chocolates. Amén. Usted debe controlar sus tiempos. Amén. Eso es dominio propio. Dominio propio. En los tiempos. En cuanto a los tiempos. Amén. Si te pasás todo el día en el Facebook y descuidas a tu familia y no limpias la casa, entonces sabés que algo está andando mal. Amén. Entonces tenés que repartir los tiempos. Un tiempo para tu esposo, un tiempo para tu esposa, un tiempo para tu familia. Amén. Un tiempo para los demás hermanos. Amén. Un tiempo, todo tiene su tiempo. Amén. Un tiempo para orar, un tiempo para leer la Biblia, un tiempo para ir a la universidad. Amén. No te enfoques demasiado tiempo en ir a la iglesia y estar todos los días en la iglesia y descuidar los estudios universitarios. No. Andá a la iglesia, pero también trata de influir
en otros ambientes, no ir demasiado, no ir mucho a la iglesia, sí, tienes que ir, pero no mucho, porque eso te puede desenfocar de otras cosas. Tú también puedes afectar con el Evangelio en tu trabajo, con tu profesión, en tu universidad. Si estudias algo, puedes llegar a afectar con el Evangelio. No solamente le vas a servir a Dios allí en las paredes de la iglesia, tienes que salir también y ocupar tiempo fuera de la iglesia. Amén. Entonces, estudia, capacítate, porque todo lo que puedas llegar a estudiar, un día te va a servir para algo. Amén. Bendito sea Dios. Los tiempos. Dominio propio sobre los tiempos. Amén. Debemos perdonarnos cada vez que falle y volver a intentarlo. Mira esto qué interesante. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? Porque a veces fallamos. Amén. Pero lo volvemos a intentar. Amén. Si no te arranca la moto, seguís intentando. Yo el otro día estuve tratando de hacer arrancar mi moto como media hora. Lo volví a intentar y no arrancaba. Lo volví a intentar hasta que mi moto arrancó. Amén. Si no te arranca tu carro, lo seguís intentando hasta que lo lográs. Amén. Santo. O sea que aquellas cosas que fallan en tu vida, lo volvés a intentar. No decir he fracasado y ya ahí nomás me quedo, no. Tienes que volver a intentarlo. Tienes que volver a empezar. Amén. Si tu matrimonio falló, si tu esposo te falló, amén. Entonces tienes que tratar de volver a intentarlo a través de la oración. Tiene que volver el primer amor. Tiene que haber una vida de Cristo en tu vida, porque el Cristo que predicamos vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces debes tratar entonces de seguir adelante con el dominio propio sobre tus emociones, volver a intentarlo. Fallaste y no te quedes allí quejándote, lamentándote porque fallaste, porque te fallaste a ti misma. Amén. Y ya no confías en ti misma y decir no lo voy a intentar nuevamente porque siempre que lo intento fracaso, siempre que lo intento fallo. Entonces debes tratar de decir no, ahora el intento va a ser nuevamente, he fallado, pero lo sigo intentando, lo sigo buscando la bendición, sigo buscando el sueño, sigo buscando el proyecto. Porque o qué cambias, quejanza o alabanza. ¿Amén? Quejanza o alabanzas a Dios. Amén. Así que tienes que dejar las quejas. Quejanza no va. Alabanzas a Dios. Eso es. Quejanza no. Amén. Tiene que haber dominio propio allí. Amén. Dominio propio allí. Dominio propio. Tiene que haber dominio propio. Amén. Aleluya. Sobre tus emociones, tus rutinas, tu tiempo. Debes perdonarte si fallaste. Amén. Entonces, si quieres ser un buen siervo de Dios, debes ejercer el dominio propio. Debes ejercer el control sobre ti misma. Amén. Debes ejercer el control sobre ti misma. Debes tener sobriedad. Debes ser sobrio. Amén. Si quieres ser un siervo de Dios, amén, entonces tienes que tener sobriedad, sobrio y velad. Amén. Como dice la palabra del Señor, sois sobrio y velad.
Amén. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando no tenés dominio propio, el enemigo está allí esperando que te falle el dominio propio para hacerte caer en tremendas trampas y llevarte a la ruina y llevarte a la perdición. Pero si tenés dominio propio, no te vas las tentaciones, el pecado. Amén. Por eso Dios nos ha dado el dominio propio. El dominio propio, Jesús tenía dominio propio. Por eso Él nunca pecó. No se halló pecado en Jesucristo. Amén. No se halló pecado porque era santo. Es santo. Sigue siendo santo. Seguirá siendo santo. Pero Él, mientras estuvo aquí en la tierra, tenía dominio propio. Tenía dominio propio y entonces, por eso Él nunca pecó. Amén. Alabado sea Dios. Para siempre su misericordia. El dominio propio. Amén. Entonces, debes ejercer el dominio propio, que es el control sobre sí mismo. Amén. El control sobre sí mismo. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice el Señor, a los jóvenes se les enseña que sean sobrios. Amén. Sobrios en mente. Amén. Que se les enseña a los jóvenes según, aleluya, esta palabra del Señor. Amén. Primera de Pedro 5:8 dice, a los jóvenes se les enseña que sean sobrios en mente, una mente positiva, una mente voy adelante, una mente voy a salir al frente, una mente voy adelante con la ayuda de Dios. No me rindo, tengo dominio propio, desde ahora lo busco, lo tengo, lo recibo, hecho está, en el nombre de Jesús. En Tito capítulo 2 y versículo 6 dice, a los jóvenes se les enseña a ser prudentes. Tito 2:6, prudentes. Amén. Esto se les enseña. ¿Qué les tenés que enseñar a los jóvenes? Amén. Tú que tal vez estás trabajando con jóvenes. Según Tito, capítulo 2 y versículo 6, a los jóvenes se les enseña a ser prudentes. Amén. En Romanos, capítulo 12 y versículo 2, dice, cambien su manera de pensar. Amén. Renovados. Ustedes deben renovar sus pensamientos en Cristo Jesús. Ya no debes pensar como pensabas antes. Antes tenías malos pensamientos, malas ideas. Ahora el Señor te dice en Romanos capítulo 12 y versículo 2, cambien su manera de pensar para que así ustedes puedan llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Amén. Filipenses 4:8 dice, piensen en todo lo verdadero, lo recto, lo puro, lo agradable. Amén. Filipenses 4:8, y esto sí que es dominio propio. Si puedes llegar a lograr esto, amén, en el nombre de Jesús. Piensen en todo lo verdadero, amén, las verdades de Dios, amén, piensen en las verdades, no piensen en las mentiras del diablo. Mira, este pensamiento es bueno, lo recibo, lo comparto porque es bueno, porque viene de Dios, porque tengo discernimiento, porque puedo discernir que ese pensamiento es un buen pensamiento. Por eso dice, pensad todo lo bueno, todo lo recto.
Amén. O te vas a poner a pensar en lo torcido. No, ya no es tiempo de pensar cosas torcidas. Cosas torcidas pensábamos cuando nosotros vivíamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Amén. Pensábamos cosas malas, cosas feas y cosas torcidas. Pero Dios nos dice ahora en su palabra, pensá todo lo recto. Amén. Para poder agradarle a Dios. Pensar todo lo que sea agradable. Amén. Que todo lo que tú digas sea grato delante de Dios, delante de ti. Amén. Porque tal vez te estás haciendo daño con cosas que estás diciendo. Te estás haciendo daño con cosas que estás pensando de los demás. Pero Dios te dice en este día, pensá todo lo verdadero. Amén. Todo lo recto. Aleluya. Piensa en lo recto para poder agradar. Amén. Aparte que no te van a soportar mucho, te van a correr por donde vayas, porque ya viene este venenoso. No te van a aguantar mucho, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. No te van a soportar si andás hablando y pensando cosas feas. Y entonces el hogar puede llegar a destruirse por unos pensamientos sucios, por unos pensamientos que no son de Dios y que tienes que sacártelo, limpiar tu corazón. Amén. Piensa todo lo recto, todo lo bueno, todo lo puro. Amén. Si hay virtud alguna en eso, pensad. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y si Él viene y te encuentra pensando macanas, te quedarás. Aleluya. Pero si viene y te encuentra que tú no estás viviendo una vida de quejabanza. Amén. Tienes que vivir una vida de alabanza a Dios para que te vaya bien, para que tus caminos sean prosperados, para que Dios pueda bendecirte. Amén. Para que le agrades a Dios, te agrades a ti con lo que piensas y dices y haces, y agrades también al prójimo. Amén. Porque así vas a poder ganar almas para Cristo. Amén. Quejándote no vas a ganar almas para Cristo. El llamado es ir y hacer discípulos, pero tenemos que tener dominio propio. Si no, vas a fracasar. Si no tenés dominio propio, no intentes hacer nada en la obra de Dios, porque vas a fracasar. Así de claro te lo tengo que decir. Amén. Pero si tenés dominio propio, dale para adelante, que Dios va contigo y te va a dar la victoria. Así que es importante, es necesario que lo tengamos, es necesario el dominio propio. Sí que es necesario, lo necesitamos para trabajar en la viña del Señor, lo necesitamos para predicar, lo necesitamos para conducirnos en la vida. ¿Cómo ministras tu dinero? Necesitas dominio propio. Amén. No gastes el dinero en lo que no es pan. No gastes dinero en lo que no sea algo que sea de bendición para ti, para tu familia, para la iglesia, para tu congregación. Amén. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan? Amén. Entonces debes tener dominio propio en cómo manejar tu dinero. Amén. Tenemos que ser cuidadosos con cómo manejamos el dinero y si lo haces rendir. Amén. Bendito sea Dios. No porque allá es más barato, venden más barato, pero yo por no caminar compro aquí, porque es más caro, pero por no caminar, amén, camina y busca precio y cuida tu dinero. Amén. Y cuida tu dinero. Amén. Aleluya, Cristo vive. ¿Por qué? Porque tenemos que tener dominio propio sobre el dinero que tenemos que ganar con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Lo tenemos que ministrar bien. Aleluya. Gloria a Dios.
Alabado sea el Señor. Tenemos que tener dominio propio, entonces habíamos dicho, tenemos que tener dominio propio en cuanto a nuestras palabras, en cuanto a nuestros tiempos. Amén. Y tener presente siempre esto, ¿no? De que el Espíritu Santo nos produce en nosotros dominio propio. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Amén. Así que en este momento estamos orando al Dios vivo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por los siervos y siervas, hermanos y hermanas que no tienen dominio propio. Aleluya. Que no pueden controlar sus emociones. Te rogamos, Señor, por los hermanos y hermanas que no pueden controlar sus impulsos. Te ruego, Señor, por los hermanos y hermanas que no tienen dominio propio y el pecado los domina. Te rogamos, Señor, por los hermanos que tienen que sanar sus emociones, sus heridas enterradas, tienen que sanar sus enojos. Oh, sí, el hombre que fácilmente se enoja hará locuras, dice la Biblia. Tienes que tener dominio propio sobre la ira, sobre el enojo. Tienes que tener dominio propio. Te ruego, Señor, por los hermanos que no tienen dominio propio sobre las mujeres que tienen dominio propio, que no tienen dominio propio sobre los pensamientos, sobre las iras, sobre todas estas cosas. No tienen dominio propio, pero Dios te bendice en este día. Te rogamos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea un buen siervo, una buena sierva de Dios. Sigue buscando del dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo. Es una de las virtudes del cual habla Gálatas, capítulo 5. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Amén. Dios nos ha dado espíritu de poder, 2 de Timoteo 1:7. Recuerda todos estos versículos. Y este tema, claro, que da para mucho más. Amén. El dominio propio. Amén. Porque están las otras virtudes y los otros frutos del Espíritu Santo, del cual habla Gálatas 5, 22 al 23. Amén. Este del dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo, pero hay otros. Amén. También que en otra oportunidad, Dios mediante, estaremos ministrando. Amén. Meditando en su palabra. Así que si este vídeo te es de bendición, hay un botón para que te suscribas a este canal. Amén. Y que si este video te es de bendición, compártelo. Porque para que podamos llegar con la palabra de Dios mucho más. Amén. Aleluya. Y así estarás apoyando. Hacelo para el Señor, no para los hombres. Amén. Y semanalmente estamos haciendo un video. Amén. Una enseñanza de la palabra de Dios. Así que no te la pierdas. Seguiremos en Facebook. La seguimos en Facebook. Allí estoy, en Twitter. Amén. Estoy en Facebook. Amén. También puedes seguir allí. Amén. Dios te bendiga ricamente. Amén. A todas las naciones donde pueda llegar este video, a los amigos, seguidores de las redes. Un abrazo. Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima. En el nombre del Padre recibe la bendición. En el nombre del Hijo recibe la bendición. En el nombre del Espíritu Santo recibe el dominio propio que Dios te lo quiere regalar ahora.
pero también poner de tu parte lo que le toca hacer al Espíritu Santo y lo que te toca hacer a ti. Amén.